Vamos a dar inicio a nuestra siguiente exposición. Esta lleva por título La actualidad del pensamiento de Heidegger y consta de los siguientes puntos: la caracterización ontológica del mundo moderno, la esencia de la ciencia y la técnica modernas. En segundo lugar, la técnica planetaria y la consumación de la metafísica, la proyección de la metafísica moderna en las filosofías posteriores. Y finalmente, el acabamiento de la filosofía y la nueva tarea del pensar. Comenzamos aquí la exposición. La actualidad del pensamiento heideggeriano es indiscutible. Está plenamente puesta de manifiesto en estas dos tesis. Primera, en la afirmación de que en la esencia de la técnica se funda el sentido del ser del mundo contemporáneo. Y segunda, en la convicción de que a partir de la configuración moderna de la racionalidad científico-técnica, la metafísica entra en su estado final en la consumación de su esencia. La actualidad del pensamiento de Heidegger no estriba en el hecho contingente y trivial de haber muerto en 1976 y haber escrito a lo largo de todo el siglo XX, sino en su preocupación por trazar nuevos caminos del pensar en una época de la que estuvo convencido representaba el fin de la filosofía, según el modelo occidental iniciado por los griegos. Heidegger no es un pensador actual por ser un filósofo del siglo XX, sino por haberse ocupado de desentrañar los rasgos esenciales del mundo contemporáneo como consumación del dominio planetario del pensamiento occidental. Rescatar al pensamiento de la exclusiva función técnica a la que se encuentra reducido, poner en evidencia la necesidad de llevarlo a la dimensión a la que esencialmente pertenece, la verdad, el revelamiento del ser. He ahí la tarea que Heidegger concibe como apremiante. Pero esta tarea no se puede llevar a cabo al margen de la historia acontecida. Toda reflexión sobre lo que ahora es, dice Heidegger, solo puede prosperar si se mantiene un diálogo con la historia de la filosofía. Pues en la configuración científico-técnica del mundo contemporáneo se cumple en su máxima plenitud el sentido esencial de todo el pensamiento filosófico occidental en su conjunto. Cito a Heidegger un pequeño ensayo titulado Ciencia y Meditación, que data de 1954. Lo que en los albores de la antigüedad griega fue pensado y poetizado está presente aún hoy en día. Hasta aquí esa brevísima cita. Y solo a la luz de la comprensión de su devenir histórico puede captarse como tal. Ya lo hemos dicho, el planteamiento del problema del olvido metafísico del ser se desarrolla a lo largo de toda la obra de Heidegger, a través de un análisis crítico de la historia entera de la filosofía. La caracterización que hace Heidegger de la modernidad representa una estación dentro del recorrido del camino regresivo que constituye dicho desarrollo. La modernidad traza la pauta del acontecer esencial del mundo contemporáneo. La modernidad abre el ámbito del dominio técnico del mundo, cuyo despliegue planetario se consuma en la época actual. La agudeza de Heidegger estriba en desentrañar el sentido ontológico de los fenómenos que caracterizan la época moderna y mostrar la pertenencia esencial de la configuración del mundo contemporáneo al proceso histórico que se inicia con ella. Sigo citando el mismo ensayo, es decir, Ciencia y Meditación. Al igual que el arte, la ciencia no es únicamente una actividad cultural del hombre,
La ciencia es un modo, y además un modo decisivo, como se nos presenta todo lo que es, la realidad en el interior de la cual el hombre de hoy se mueve e intenta mantenerse. Está codeterminada en sus rasgos esenciales por lo que llamamos la ciencia occidental europea. Hasta aquí la cita. A este respecto, Heidegger resulta muy elocuente. Para poder penetrar en la razón de ser de la condición humana, determinada hoy en día por el poder e influjo de la ciencia en todas las facetas de la existencia, en la industria, la economía, la enseñanza, la política, la estrategia bélica, etc. Antes, dice Heidegger, debemos haber experienciado en qué descansa la esencia de la ciencia. Ante esta cuestión declara, la ciencia es la teoría de lo real. Pero prudentemente precisa con todo rigor que esta significación corresponde en sentido estricto a la ciencia moderna y contemporánea, y no en manera alguna a la ciencia medieval y antigua. Por cuanto la ciencia moderna es una elaboración, cito a Heidegger, de lo real que interviene en él de un modo inquietante. La ciencia emplaza a lo real, lo emplaza en vistas a que lo real se presente siempre, como trama que opera y es operada, es decir, en las consecuencias supervisables de causas puestas. De este modo lo real es perseguido y supervisado en sus consecuencias. De ahí resultan zonas de objetos a las que la observación científica, a su modo, puede perseguir. El representar que persigue es el rasgo fundamental del representar por medio del cual la ciencia moderna corresponde a lo real. Hasta aquí la cita. Elaboración y emplazamiento de lo real son, por lo tanto, los caracteres fundamentales de la ciencia moderna. Esta comienza allí donde el ente es determinado como objeto. Mediante esta determinación, la totalidad de lo existente se pone a disposición del representar. Heidegger llama a la época moderna la época de la imagen del mundo, justamente para aludir al fenómeno de la constitución ontológica del mundo como imagen. Cito, allí donde el mundo se convierte en imagen, lo ente en su totalidad está dispuesto como aquello gracias a lo cual el hombre puede tomar sus disposiciones. Lo ente en su totalidad se entiende de tal manera que sólo es y puede ser desde el momento en que es puesto por el hombre que representa y produce. En donde llega a darse la imagen del mundo, tiene lugar una decisión esencial sobre lo ente en su totalidad. Se busca y se encuentra el ser de lo ente en la representabilidad de lo ente. Hasta aquí la cita. La modernidad se caracteriza por el imperio de la ciencia, en el sentido de convertirse ésta en su principal conquista, capaz de trazar con completa confiabilidad y certidumbre el rumbo del acontecer futuro. El saber científico participa y penetra de una manera decisiva en todas las facetas de la praxis humana, al grado de alcanzar y absorber por entero la situación del hombre contemporáneo. La aparición de la ciencia moderna es el comienzo de la consumación de la interpretación técnica del pensar, que tiene su origen en el pensamiento platónico aristotélico y en cuyo ámbito se inscribe toda la historia de la metafísica. La esencia de la ciencia moderna radica en que el despliegue del conocimiento como investigación organiza la plenitud de lo real bajo la perspectiva de examinarlo y verificarlo todo, con la mira puesta en desentrañar su rendimiento al servicio del empleo y el beneficio del hombre. Por eso el sentido esencial de la verdad que cultiva y promueve la ciencia moderna radica en la consecución de la exactitud y el rigor del representar explicativo, bajo el control estricto de la supervisión y de la planificación humanas. La predicción y el cálculo
son los modos en que se cumple el emplazamiento y la elaboración de lo real como objetividad. Vuelvo a citar, solo aquello que se convierte en objeto vale como algo que es. La ciencia solo llega a ser investigación desde el momento en que se busca al ser de lo ente en dicha objetividad. Lo real se muestra ahora como el objeto. La palabra objeto surge por primera vez en el siglo XVIII. Ni el pensamiento medieval ni el griego representan lo presente como objeto. Llamaremos ahora al modo de presencia de lo presente que aparece en la época moderna como objeto, la obstancia. Heidegger denomina con este término la consignación y determinación de la presencia de lo presente como objetividad. Se trata de la posición de la totalidad del ente como objeto, es decir, como aquello que es y vale solo respecto a su determinabilidad para la exactitud y el rigor de la predicción y el cálculo. Pero esta posición es solo un modo de la presencia. Un modo, dice Heidegger, en el que, si bien lo presente puede aparecer, nunca tiene que aparecer así necesariamente. El emplazamiento de lo real como objetividad es un destino histórico del develamiento del ser, pero no el único. La ciencia, en tanto que teoría de lo real encomendada a este modo de develamiento, no puede salirse de él para poderlo ver como tal. Los límites de la racionalidad científica no estriban en que el rigor y la exactitud no puedan establecerse nunca de manera absoluta, sino en que el emplazamiento de lo real como objetividad no agota lo real en sí mismo. Fundado en este modo de emplazamiento y encomendada a él, la ciencia no puede pensarse a sí misma y representarse su propia esencia. La ciencia no piensa, dice Heidegger, en la medida en que es incapaz de pensar dentro de ella misma lo que ella es. No es posible, por ejemplo, mediante fórmulas matemáticas, demostrar qué es lo matemático, como tampoco se puede dentro de la historiografía decidir nada sobre la constitución ontológica del ser de lo histórico. La esencia de los diferentes dominios entitativos a los que las ciencias se remiten, como a sus correspondientes campos temáticos, la naturaleza, la vida, el pensamiento, etc., les es inaccesible a las ciencias en cuanto tales, como les es inaccesible también su propia esencia. No es posible mediante enunciados físicos afirmar nada sobre la física. Las ciencias son ónticas y en cuanto tales no se ocupan ni pueden ocuparse del ser de los entes de los diferentes dominios entitativos a los que se abocan. Esto es lo que quiso decir Heidegger al declarar en El ser y el tiempo que la investigación científica destaca y fija los dominios de cosas de una manera ingenua y rudimentaria. Tal afirmación no pretende en manera alguna menguar la importancia y el valor de la ciencia como conocimiento riguroso y efectivo, sino solo poner en evidencia su constreñimiento al plano del ente y por ello mismo su omisión del ser. El ocultamiento de la esencia de la ciencia moderna y de la esencia de la técnica es el mismo que el olvido del ser. La pertenencia esencial de la ciencia moderna a la metafísica la pone de manifiesto el hecho de que la esencia de la ciencia moderna se descubre en la técnica y constituye la elaboración decidida, dice Heidegger, de un rasgo que en la esencia del saber experienciado al modo griego permanece todavía oculto. Del mismo modo que la esencia de la ciencia no puede ser pensada desde la ciencia, la esencia de la técnica no pertenece al universo de lo técnico. Para Heidegger, el fenómeno de la técnica no puede ser suficientemente pensado, mientras nos limitemos, dice, a representar únicamente lo técnico y a impulsarlo, mientras nos resignemos con lo técnico y lo esquivemos. El adecuado planteamiento del problema de la significación profunda del fenómeno de la técnica trasciende los límites de su definición común y corriente,
como un instrumento al servicio del hombre. En un sentido profundo, la técnica es fundamentalmente un modo de develamiento, aquel en que lo real es provocado a aparecer en su máxima capacidad de aprovechamiento y explotación. Heidegger pregunta, ¿qué clase de estado de desocultamiento es propio de aquello que adviene por medio del emplazar que provoca? Y responde, en todas partes se solicita que algo esté inmediatamente en el emplazamiento y que esté para ser solicitado para otra solicitación. Lo así solicitado lo llamamos las existencias. Hasta aquí esta cita. Para Heidegger, el máximo peligro que acecha al hombre contemporáneo radica en quedar absorbido a tal punto por lo técnico que le pueda ser negada la posibilidad de entrar en un hacer salir lo oculto más originario y experienciar entonces la exhortación de una verdad más inicial. Pues allí donde el hombre cree estar más protegido que nunca y completamente seguro de su encuentro consigo mismo, en medio del omniabarcante mundo tecnificado, se encuentra al borde de precipitarse a ser tomado él mismo como mera existencia. El hombre está tan absorbido por la provocación que caracteriza al develamiento de la técnica, que dice no percibe éste como una interpelación, que deja de verse a sí mismo como el interpelado, y con ello deja de oír a todos los modos como él existe desde su esencia en la región de una exhortación, y con ello nunca puede encontrarse consigo mismo. La enraizada seguridad del pensamiento ilustrado del siglo XVIII, según la cual el hombre moderno había encontrado por fin el camino certero de la prosperidad fincada sobre bases firmes, gracias al vertiginoso desarrollo de la ciencia y de la técnica, termina por confluir exactamente en lo contrario: la deshumanización, el empobrecimiento del sentido de la existencia, el nihilismo, la pérdida de identidad y el extrañamiento del hombre contemporáneo que, absorbido por la inconmensurabilidad del poder de la técnica, él mismo se convierte en instrumento, recurso y material de explotación, sometido a los mandatos y exigencias del unidireccional mundo tecnificado. Bajo la concepción de la técnica como instrumento al servicio del hombre, bajo la seducción ante la confianza en sus presuntas capacidades ilimitadas, se esconde, dice Heidegger, el enigma de su esencia. Ante la necesidad de meditar sobre la esencia ontológica de la técnica, todas las demás consideraciones sobre ella pasan a un segundo plano. Por importantes que sean las cuestiones económicos, sociales, políticas, éticas, etcétera, que se plantean sobre la técnica, ninguna de ellas toca el problema fundamental, que consiste en el significado de la técnica como destino histórico del develamiento del ser. Cito a Heidegger: la esencia de la técnica moderna pone al hombre en camino de aquel hacer salir del oculto, por medio del cual lo real y efectivo se convierte en todas partes en existencias. Hasta aquí la cita. Este poner en marcha es lo que Heidegger denomina destino. En la medida en que el hombre es puesto en camino, el destino actual, que se cumple bajo el dominio de la esencia de la técnica como provocación, no está a disposición del hombre. No obstante, el hombre es libre en el sentido de ser capaz de una experiencia del ser más originaria. Por eso el supremo riesgo que consigna Heidegger estriba en que el develar de la técnica absorba todo el potencial de libertad del hombre y cierre la posibilidad de experienciar la exhortación de una verdad más inicial. Pero se trata de un peligro y no de una fatalidad inexorable, en el sentido de constituir un poder absolutamente coactivo sobre el hombre. Justamente porque se trata de peligro y no de fatalidad, con el peligro, dice Heidegger, crece al mismo tiempo lo que salva. En pocos términos, el problema crucial estriba en que el encubrimiento del significado esencial de la técnica como develamiento y destino histórico
conduce al hombre a la suposición ilusoria de estar más cerca que nunca de su plena realización. Se trata de una profunda alienación que se manifiesta bajo su figura contraria, la ilusión del encuentro del hombre consigo mismo. La cuestión que plantea Heidegger es mucho más radical que la preocupación por los efectos ecológicos destructivos que el despliegue de la técnica ha traído consigo, o que la lamentación por su empleo insuficiente e inequitativo para el fomento del bienestar humano. Su radicalidad depende de la importancia que reviste este planteamiento para la reflexión sobre la relación de la humanidad actual con su destino histórico. Por eso es que el peligro supremo que mantiene cautivo al hombre contemporáneo estriba en que continúe encubierto y se cierre todavía más la posibilidad de que el hombre tenga en cuenta su relación esencial con el destino del ser. La pregunta de Heidegger por la esencia de la técnica no se limita, pues, a la pura determinación ontológica del ser de lo técnico. Interroga, a su vez, por el significado de la configuración actual del mundo tecnificado frente a toda la historia del pensamiento occidental. Según él, solo desde la comprensión de la esencia de la técnica como destino histórico, cuyo origen se remonta a la antigüedad clásica y cuya consumación se inicia en la modernidad, puede el hombre actual hacerse cargo de su situación histórica fundamental. Por eso sostiene Heidegger que toda meditación sobre lo que ahora es solo puede emerger y prosperar si por medio de un diálogo con los pensadores griegos y con su lengua echa sus raíces en el suelo de nuestro estar histórico. En efecto, la significación de la esencia de la técnica como destino histórico no solo pone al descubierto la situación particular del hombre contemporáneo, abre también la posibilidad de desentrañar los rasgos fundamentales de la tradición de la que emerge. Solo hasta ahora podemos comprender claramente que la física moderna es técnica en el sentido esencial de emplazar a la naturaleza a presentarse como una trama de fuerzas y no en el sentido trivial de emplear aparatos para auscultar la naturaleza. La idea de que la técnica se funde en la ciencia obedece únicamente a la constatación del hecho de que primero surgió el conocimiento de la ciencia básica, y después se siguió su utilización práctica. Nadie puede desmentir esto. Sin embargo, sostiene Heidegger, es una explicación que no dice nada acerca de la relación esencial entre la ciencia y la técnica. El rasgo fundamental de la física moderna reside en su capacidad de provocación para poner a la naturaleza al servicio de la representación y del cálculo. La física moderna está desde su comienzo colocada en el ámbito de la estructura de emplazamiento del develamiento de la técnica. La modernidad es entonces el origen histórico del destino de este develamiento. Pero mientras en la modernidad prevalece el develamiento de la totalidad del ente como objetividad, en el mundo contemporáneo todo pasa a formar parte de las existencias, incluyendo al hombre que anda al borde, dice Heidegger, de precipitarse allí donde él mismo va a ser tomado solo como mera existencia. Pero no es que la relación sujeto-objeto desaparezca, sino al contrario, llega a su dominio extremo, un dominio predeterminado por la estructura de emplazamiento. Se trata de una relación en la que ambos son absorbidos como existencias. La esencia de la técnica lleva a su consumación el modo de develamiento de lo real como obstancia que caracteriza a la ciencia moderna. El emplazamiento y la elaboración de lo real como objeto de representación y de cálculo de la ciencia moderna son los indicios primigenios de lo que Heidegger denomina provocación, conminación y solicitación como rasgos característicos de la estructura de emplazamiento de la técnica. Para entender este fenómeno resulta muy sugestivo el análisis de Heidegger sobre la historia de la filosofía moderna y su proyección en el desenvolvimiento del pensamiento posterior: Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Marx, Nietzsche. Heidegger se remite a la fundación cartesiana del ego cógico. Ser sujeto significa ser en el modo de estar cierto de lo que se puede saber y de las condiciones que deben cumplirse para mantenerse dentro
de esa certeza. El ego cogito cartesiano es la irrupción de un nuevo significado de certidumbre, aquella que se autodetermina a sí misma y se reconoce como tal solo en virtud de su autodeterminación. Este nuevo sentido impone una transformación del mundo en todas las direcciones en las que el hombre actúa. El mundo pasa a ser la realidad objetiva cuya verdad se determina según las leyes y reglas del pensar humano fundado en la certeza. Esta rige como criterio fundamental de la búsqueda de lo verdadero en la medida en que lo verdadero estriba en la fidelidad y exactitud de la representación del objeto por parte del sujeto, y ambas determinaciones dependen del control previamente asegurado de la dirección en la que el pensamiento debe orientarse hacia el objeto. La objetividad entendida como la representación fiel y exacta del objeto se convierte en la esencia de lo que se entiende por verdad. No es gratuito, dice Heidegger, que la figura moderna de la ontología desemboque en la filosofía trascendental y se convierta en teoría del conocimiento. En la medida en que la entidad del ente es la obstancia. La pregunta por la obstancia, por la posibilidad del estar enfrente, es decir, del representar que asegura y calcula, es la pregunta por la cognoscibilidad. La teoría del conocimiento, en Kant, es en el fondo ontología, en la medida en que investiga las condiciones de posibilidad de la presencia del objeto en y para el conocer, es decir, en la medida en que pregunta por la constitución a priorística del ente como objeto del conocimiento humano. El pensamiento de Hegel igualmente se enmarca dentro del horizonte abierto por la modernidad. Heidegger afirma que el mejor testimonio de ello es la propia opinión de Hegel sobre Descartes. Con Cartesio, cito a Hegel, entramos en rigor en una filosofía propia e independiente que sabe que procede sustantivamente de la razón y que la conciencia de sí es un momento esencial de la verdad. Aquí ya podemos sentirnos en nuestra casa y gritar al fin como el navegante después de una larga y azarosa travesía por turbulentos mares, gritar tierra. Hasta aquí la cita de Hegel sobre la gran aportación de Descartes. Esta tierra en la que se instala desde entonces la filosofía es la absoluta autocertidumbre del saber. Congruente con esto, Hegel concibe la tarea de la fenomenología del espíritu en estos términos. Todo depende de que lo verdadero no se aprehenda y se exprese como substancia, sino también en la misma medida como sujeto. Esto quiere decir, sostiene Heidegger, el ser del ente, el estado de presencia de lo que está presente, está patente tan solo, pero desde ese momento en su plenitud, cuando ese estado de presencia como tal se hace presente por sí mismo en la idea absoluta. Hasta aquí la cita de Heidegger. La idea absoluta es para Hegel la determinación ontológica suprema de la realidad de lo real. El carácter de fundamento de la idea absoluta recae en el ser para sí de la idea entendida como la subjetividad absoluta. La idea absoluta es el ser pensado en la plenitud de su esencia. Lo presente en sí mismo en la certidumbre del absoluto saberse, el conocer absoluto de lo absoluto en su absolutez. La proposición de Hegel, lo absoluto sujeto, es una proposición ontológica y corresponde al modo en que el ser comprendido como presencia de lo presente resulta concebido de acuerdo con la determinación esencial que el pensamiento hegeliano recibe de la tradición moderna, particularmente de la tradición cartesiana. Heidegger pregunta, ¿se puede acaso ir más lejos? ¿Existe alguna posibilidad de ir más allá de sí mismo? Y enseguida responde, sin duda que no, pero la posibilidad de la entrada incondicionada en sí como voluntad de la vida aún no se ha cumplimentado. Allí en la figura en que la filosofía moderna alcanza su consumación, la autocertidumbre de la autoconciencia en su incondicionada esencia,
Allí justamente se mantiene acaso, tanto más encubierto, algo distinto, el estado de abierto, el develamiento, la omisión de la diferencia ser-ente. Con la metafísica de Hegel se alcanza el punto del acabamiento de la metafísica. Frente a él, el pensamiento posterior no puede aspirar a desarrollar una sistematización todavía más alta, sino a pensar lo impensado por la tradición, lo olvidado por la filosofía, el develamiento. Para Heidegger, también Marx y Nietzsche se encuentran dentro de la órbita de la filosofía moderna. Ambos llevan a cabo una inversión de la metafísica, pero precisamente por eso se hallan situados en el interior de ella. La esencia del materialismo no consiste en la aseveración de que todo sea materia, sino más bien en una determinación metafísica según la cual todos los entes aparecen como el material del trabajo. La esencia del materialismo se oculta, dice Heidegger, en la esencia de la técnica. Heidegger sostiene que la experiencia de la alienación, como dimensión esencial de la historia en la teoría marxista, alcanza en sus raíces la condición de apatridad del hombre en la era de la técnica, y justamente por ello supera a toda la restante historiación. Para Marx, la alienación es el no reconocimiento del hombre en la realización del trabajo, la conversión de las fuerzas esenciales objetivadas del hombre en objetos extraños, ajenos. Se trata de un fenómeno que no solo enajena la individualidad de los seres humanos, sino también las cosas. La tierra nada tiene que ver con la renta del terrateniente, ni la máquina con la ganancia del fabricante. Heidegger, por su parte, se expresa en términos muy similares. El animal trabajador está ligado al vértigo de sus artefactos para que de este modo se desgarre a sí mismo y se aniquile en la nulidad de la nada. Aquí estoy citando un texto de Heidegger que aparece en artículos y conferencias junto a Ciencia y Meditación y que recibe por nombre Superación de la Metafísica. Continúo. Para Heidegger, la alienación extrema radica en que la esencia del hombre, su pertenencia a la verdad, es decir, al develamiento del ser, acabe por ocultarse totalmente ante el influjo y la fascinación por la técnica, al grado en que ya no sea posible la apertura de ningún camino, la elección de ninguna meta, que no sea para la contribución al ejercicio e impulso de lo técnico. Con la teoría nietzscheana de la voluntad de poder, se consuma la filosofía como metafísica. Según Heidegger, esto quiere decir, recorre el círculo de sus posibilidades más extremas, las cuales le estaban señaladas de antemano. Para Heidegger, el pensamiento de Nietzsche pertenece al horizonte abierto por la modernidad. Heidegger ve en el principio de certidumbre de la metafísica moderna la prefigura de la condición de conservación atribuida por Nietzsche a la voluntad de poder. Cito, en la medida en que la voluntad de poder dispone a modo de valor necesario la conservación, es decir, el aseguramiento de sí misma, también justifica la necesidad de aseguramiento de todo ente, en cuanto esencialmente representador. Dicho ente también es tomar algo por verdadero. El aseguramiento de este tomar por verdadero se llama certeza. Esto evidencia en qué medida en la teoría de Nietzsche de la voluntad de poder en cuanto esencia de todo lo efectivamente real, se consuma la moderna metafísica de la subjetividad. Hasta aquí la cita de Heidegger. Si con Hegel se alcanza el inicio de la finalización de la metafísica, con Nietzsche se arriba al penúltimo escalón del despliegue de la voluntad de la entidad del ente como voluntad de voluntad. La tesis nietzscheana, según la cual la conservación y el aumento de poder son la única razón de ser del desarrollo de los órganos del conocimiento, la idea de que toda mecánica del conocimiento es un aparato de abstracción y simplificación que no está encaminado al conocer, sino a conseguir poder sobre las cosas, de que el criterio de verdad está en razón directa del sentimiento de fuerza. Representa todo esto para Heidegger
la evidencia indiscutible de que Nietzsche capta, bajo el pensamiento de la voluntad de poder, como carácter unificador de la totalidad del ente, la esencia de la técnica. Con todo, Nietzsche hace aparecer el penúltimo escalón del despliegue de la voluntad de la entidad del ente como voluntad de voluntad, pero no el último. Esto se debe en gran medida, arguye Heidegger, al predominio de la psicología en el empleo de los conceptos de poder y de fuerza a lo largo de toda la filosofía nietzscheana, pero sobre todo a que no vio que el aseguramiento es igualmente esencial para la vida que la intensificación y la elevación. Ello basta para que, de acuerdo con la interpretación heideggeriana, la figura de Nietzsche forme parte aún de la tradición metafísica y cobre en ella su posibilidad más extrema. La esencia de la voluntad de poder solo puede ser comprendida a partir de la voluntad de voluntad. Pero esta solo es experienciable si la metafísica ha entrado ya en transición. El término voluntad de voluntad alude al exclusivo quererse de la voluntad a sí misma, lo cual significa, dice Heidegger, la ausencia de toda meta. La voluntad de voluntad solo permite las metas que pueden traducirse en medios de su aseguramiento e intensificación. La voluntad de voluntad se opone a todo destino para asegurarse a sí misma y continuar rigiendo de un modo incondicionado. Esta es la esencia de la técnica. Cito, la forma fundamental en la que la voluntad de la voluntad se instala y calcula en la ausencia de historia acontecida del mundo de la metafísica consumada. Hasta aquí la cita. En el ejercicio de este querer unidireccional radica la uniformidad del mundo de la técnica planetaria, la ausencia de metas, la entrega total del hombre al dominio del ente y el abandono del ser, son sus rasgos esenciales. Por eso dice Heidegger que la técnica es en el fondo la organización de la carencia. La esencia del nihilismo es el estado de abandono del ser. Su única posibilidad de trascendencia radica en la apertura de un pensar meditativo que rescate al pensamiento de su constricción al cálculo racional, al control de expectativas, a la consecución de finalidades que caracterizan al pensar técnico predominante. Solo la meditación pone al hombre en pos del sentido de todo cuanto es. Únicamente ella nos permite ver el lugar de nuestra residencia, dice Heidegger, el sitio que nos ha sido destinado por la historia acontecida, de la que procedemos y cuya determinación esencial ignoramos. Hasta aquí el fin de esta exposición. Muchas gracias.